Bueno, lo primero es agradecerle a CIEM por esta amable invitación. Sin lugar a dudas, este es un momento histórico que no podemos desaprovechar y que Colombia tiene la obligación en estos momentos de empezar a mirar lo que está pasando en el mundo y con base en ello, pues actuar, ¿cierto? Vamos a esta charla tiene una duración cercana a los 40-45 minutos y es cómo vamos a prepararnos para la llegada de la energía nuclear. Nótese que no pregunto acá si la energía nuclear va a llegar, ¿cierto? Ya lo doy por cierto y hoy vamos a ver por qué ya lo estoy dando por cierto. Ahora, tenemos que prepararnos, ¿cierto? Entonces esta charla se parte en 3 secciones. La primera es, vamos a ver un contexto colombiano, un poquito del mundo. Luego entramos a desmitificar algunas cosas y ya entramos, ahora sí, cómo prepararnos. Vamos a mostrar que si bien estamos atrás en muchas cosas relacionadas con ciencia y tecnología nuclear, hay cositas de las cuales ya podemos ir pegando. Muy bien. Arranquemos entonces con el contexto colombiano, ¿cierto? Y para hablar del contexto colombiano es indefectiblemente tenemos que hablar sobre, aquí con el puntero, muy bien, ahí se ve, sí, muy bien. Permítanme acá, cuadro algo. Muy bien, ahora sí. Tenemos que hablar indefectiblemente del crecimiento de la demanda. Este es el comportamiento de la demanda de los últimos años. Tiene un crecimiento promedio cercano al 3-4%. Entre esos rangos mal contado, pues podemos estar teniendo la demanda. Sin embargo, cuando vemos acá cómo se están comportando la entrada de proyectos, o sea, la capacidad efectiva neta, los megavatios del sistema, vemos que la hidráulica, que es una energía muy buena y a la cual el país no debería renunciar por ningún motivo, pues vemos aquí la entrada de las 2 fases de Hidroituango y acá algunos poquitos proyectos térmicos, pero en términos generales, pues hombre, desdice mucho del comportamiento de la demanda. Ahora, vemos que ha entrado mucha cantidad de solares, eso es clarísimo. Sin embargo, cuando vemos el comportamiento de la generación eléctrica, vemos que la solar apenas alcanza algunos 10 gigavatios hora al día, mal contados, frente a una demanda diaria del sistema que ronda los 230 gigavatios hora a día, ¿cierto? Vemos que todavía es muy marginal y todo esto está pues dado por el factor de planta, pues que está inmerso ahí. Muy bien. Ahora, cuando miramos Colombia, Colombia tiene un consumo de combustibles fósiles. Vemos acá esta gráfica que estoy señalando con el mouse, el gas, ¿cierto? Gas es como colorcito amarilloso, ¿cierto? Y el carbón, ¿cierto? Vemos que en este horizonte del 2020 al 2025, el consumo de carbón fue cercano al 42% y de gas del 54%. Es decir, tenemos una matriz que depende de combustibles fósiles, pero creo que no cabe duda que el carbón en el mundo va de salida, ¿cierto? Por temas de cambio climático. Varios países pues ya se están desligando bastante del carbón y el gas, pues Colombia entrará indefectiblemente en los próximos años a un mercado de gas natural importado fuertemente, lo cual pues nos pone a competir con precios internacionales de este combustible. Entonces, esta composición de térmica, pues habrá que mirarla, ¿cierto? Si bien pues con la solar no alcanza como vamos a ver en adelante. Hoy Colombia, una matriz, digamos, limpia, ¿cierto? Tenemos hidroenergía, ¿cierto? Somos un país con una alta cantidad de hidroeléctrica, no es lo normal en el mundo. Vemos que Estados Unidos, por ejemplo, depende mucho del gas, lo mismo que Rusia, China, mucho del carbón, etcétera.
Sin embargo, la dependencia del agua, ¿cierto? Que, repito, es un energético del cual Colombia debería también estar mirando y potenciando, nos pone en un escenario bastante interesante, voy a llamarlo retador, como nos gusta a los ingenieros. Y es, hombre, este es dato de las Naciones Unidas de los impactos que van a tener los países que van a tener que son altamente vulnerables frente al cambio climático. Vemos que Colombia aparece en un rango de alto, ¿cierto? Una alta vulnerabilidad. Y es que cuando revisamos la literatura, aquí voy a poner 3 papers, pero hay varios, estos son papers bastante interesantes. Este es de geofísica, de actas de geofísica, y en él se habla de cambios significativos en los extremos hidrológicos y un aumento de periodos de sequía, ¿cierto? Cuando miramos en Science Advance, este paper, como les digo, hay varios, que aquí traje 3, es que el clima es más variable debido al calentamiento global y las variabilidades de las precipitaciones aumentará. En otras palabras, inviernos más intensos y veranos más intensos. Entonces, cuando estemos ante periodos de alta sequía, van a ser veranos más fuertes y, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Y aquí traje otro de Atmosphere, donde se habla de una mayor dispersión de las condiciones hidrológicas. Y acá hablan de un aumento de la varianza de las precipitaciones de Colombia específicamente. Entonces, los caminos conducen a, hombre, la media puede que se comporte igual, parece ser por los estudios que, digamos, acá cito, pero la variabilidad pues va a estar bastante comprometida. Ahora, si miramos el tema de los desafíos energéticos a futuro, volviendo acá, esta es la proyección de demanda de la UCME, la última proyección de demanda, donde vemos acá que se plantea que va a crecer entre un 2,36 o 3,31% anual, eso es incluyendo vehículos eléctricos y grandes cargas eléctricas. Y sin embargo, también es bueno aquí desmitificar algo, ¿cierto? Cuando incluimos la generación distribuida en esta proyección de la UCME, apenas se reduce un 0,5%, ni siquiera el 1%, ¿cierto? Entonces, tratar de decir, no, pues pongamos generación distribuida, que esa puede ser la salvación ante el crecimiento de la, como vimos ahora, la cantidad de proyectos no está creciendo a la misma tasa, ¿cierto? Entonces, vemos pues que la generación distribuida puede no ser. Ahora, es indudable, y lo hemos visto en las noticias, que hay una estrechez entre la oferta y la demanda, como digamos salió en este reporte de la República, donde las obligaciones de energía firme, en estos momentos pues hay una estrechez. No es un misterio, y todos acá creo que podemos estar enterados de eso, el atraso en la entrada de proyectos de generación, que ha tenido el país recientemente por múltiples factores que no viene al caso pues acá a mencionar. Ahora, inclusive en un reciente artículo que en el poniente de Alfredo Tres Palacios se ve como el margen del sistema ante 3 escenarios, ¿cierto? Un escenario promedio, un escenario mínimo, o sea, sea por la mínima, o un escenario de extrema sequía, aparece ya para el 2024 una posibilidad que donde hubiera habido un verano más extremo, se hubiera alargado más el verano, pues hubiéramos podido tener un apagón. Ahora, el 2025 la situación pues no ha sido diametralmente opuesta, toda vez que todavía siguen sin entrar proyectos estratégicos de generación, y ese estrechez de margen de demanda y oferta pues sigue estando ahí, ¿cierto? Todo esto justifica que necesitamos entrar proyectos de generación, ¿cierto? La nuclear es una de esas alternativas. Quiero hablar de unas alternativas. Porque cuando hablamos de solar, eso es otra alternativa. Y es importante
mencionar que quienes estamos, digamos, de una u otra forma promoviendo el tema de la energía nuclear, no somos ni antisolares ni antieólicos, por el contrario, son tecnologías que el país tiene también que explotar. Sin embargo, hay que explotarlas conociendo muy bien a qué nos estamos refiriendo o enfrentando. Específicamente, cuando dicen, no, Colombia es muy rica en sol, pues sí y no, ¿cierto? Comparado con qué, con el desierto del Atacama, quizás no, con el sur de Estados Unidos no, con África no, con parte de Europa tampoco. Si miramos específicamente en el mapa de radiación solar de la UCME, vemos que Colombia es muy rica en recursos solar en el norte, ¿cierto? Por acá son unas zonas no interconectadas, ¿cierto? Y la demanda, ¿dónde está? Por acá en Bogotá, en Barranquilla, en Medellín, en Cali, donde estamos bastante alejados de este recurso que recordemos solamente opera en el día, ¿cierto? En el día. Hoy expandir un sistema a punta de solar y batería puede que no sea la decisión más inteligente. Eso daría motivo pues, de otra charla. Pero solar, si bien se requiere, pues está bastante alejado de la demanda. Un dato que tenía yo por ahí de hace cerca de un año, tirar kilómetro de línea ronda el $1.000.000, ¿cierto? Entonces, pues tirar línea y traer la energía hasta acá con las consabidas pérdidas, pues hombre, no sé, puede ser. Sin embargo, el país necesita explotar y que entren todos esos proyectos solares. Ahora, el tema eólico. Colombia tiene una alta velocidades de viento. Este es el mapa de la UCME también. Altas velocidades de viento offshore, ¿cierto? Como podemos ver acá. Y lo mismo en cuanto a la rugosidad, ¿cierto? Eólica offshore. O ya muy por acá en la punta, cerquita pues a Punta Gallinas, por acá muy en la punta. Vuelve el mismo problema. Bueno, la eólica offshore, fuera que es bastante costoso, no solo el CAPEX, sino el OPEX, pues hombre, traerla hasta por acá puede ser complejo. Sin embargo, somos conscientes que el país también necesita explotar de esto. Como hemos visto, la dependencia de las térmicas es hoy es una realidad. Cuando en las condiciones normales que estoy mostrando acá, había dicho ahorita, cerca de 230 gigavatios hora día es la demanda promedio de Colombia. Por esos lados puede estar. Lo normal es que cerca del 30% sea térmico en condiciones normales, pero cuando llega el fenómeno del Niño, las hidroeléctricas bajan su capacidad de entregar energía, las térmicas entran fuerte. Ahora, estas térmicas tienen una alta componente de carbón, como decía ahora, va de salida no solo en Colombia, sino en el mundo. Y gas, pues, cierto, aquí sabemos que los problemas con el gas que ha habido, ojalá se resuelva. Entonces, bueno, viene la pregunta, esta barra, ¿qué va a seguir siendo? Porque como veíamos al principio, lo que muestran los estudios, ahí listé 3, hay más, es que es probable que tengamos veranos más intensos e inviernos también más intensos, ¿cierto? Entonces los veranos cuando sean más intensos, ¿vamos a apagar el país? ¿O qué vamos a encontrar para esta barra roja, llenarla en esos momentos? Ahora, como he repetido reiteradamente en esta charla, un sistema tiene que tomar todos los energéticos sin satanizarlos. Y por eso quise traer esta gráfica. Si tenemos un refrigerador, como estoy señalando acá, lleno solo de productos lácteos, llamémoslo hidro, ¿cierto? Quizás es menos nutritivo, por poner un símil, que un refrigerador lleno de verduras, frutas, huevos, lácteos, carnes, agua, bueno, qué sé yo, ¿cierto? Creo que esto lo que nos hace un llamado es, venga, necesitamos tomar mano de todas las posibles fuentes de generación del sistema. Ahora, sin satanizar ninguna y mirándolas de una forma técnica, de una forma sin apasionamientos y sin, ¿cierto? O sea, mirándola con todo el rigor y desmitificando cómo vamos a hacer acá. Ahorita vamos a hablar de algunos pocos mitos
de los muchísimos que hay. Ahora, quiero tocar acá un tema y es el tema de la energía firme. La energía firme es, por definición, es la energía garantizada en todo momento. Y quiero hacer una diferencia con el término de energía firme del cargo de confiabilidad, cuya definición pues, está ahí, ¿cierto? Y es la energía que es capaz de entregar una planta continuamente en condiciones de baja hidrología en el periodo de un año. Sin embargo, cuando hablo de energía firme, es esa energía que yo puedo garantizar en todo momento. Es decir, que yo sé de cierto o con alta probabilidad que voy a entregar mañana. Y así es cuando entonces venga, empecemos a mirar. Aquí traje como las fuentes de generación más típicas. Entonces el carbón va de salida en el mundo, ¿cierto? Tiene una altísima firmeza. Gas natural también. Colombia hay algunas deudas o algunos problemas, llamémoslo así, con el gas nacional. Traíamos en un mercado internacional. Tiene una firmeza alta. Biomasa, digamos, sí, pero digamos las plantas de biomasa por lo general son pequeñas, sin embargo, súper bien. Nuclear la dejamos ahorita, pero veamos aquí algo de la nuclear por ahora, ¿cierto? Es una energía limpia, ¿cierto? En cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy el mundo tiene un problema de cambio climático a causa de los gases de efecto invernadero. La nuclear no emite esos gases. Bueno, la solar y la eólica, hombre, la firmeza es baja, ¿cierto? Estamos hablando de firmeza de cerca del 25% en la solar y la eólica 30, 40 y pico por ciento, más o menos. Entonces, ¿se necesitan? Sí, pero hay que saber que tiene una firmeza baja. Es decir, yo no puedo garantizar en todo momento que la geotérmica súper buena, también es una energía limpia. Ojalá el país también se meta en esta energía para poder diversificar ese refrigerador, esa cantidad de energía que tenemos. Sin embargo, una geotérmica grande es de algunas cientos de megavatios, 100 megavatios, ciento y pico de megavatios, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí lo ponen a mirar. Y las hidroeléctricas, que sin duda el país no puede renunciar a ellas. Y la puse con una firmeza amarillito, porque digamos que va a depender mucho del embalse, si es de pasada. Bueno, hagamos aquí ya sí una serie de consideraciones que no estamos para allá. Pero la nuclear es es la opción que tiene el factor de planta más alto. Estamos hablando de un factor de planta cercano al 96-95%, ¿cierto? Entonces, eso es una de las cosas que el país está necesitando urgente. Es decir, ya la estrechez de oferta-demanda, como veíamos al principio de la charla, cada vez es menor, es mayor esa estrechez, como se quiera mirar, ¿cierto? O sea, es más estrecho. Entonces, necesitamos una energía que sea, digamos, que entregue una cantidad alta de energía, ¿cierto? Por cada potencia, por cada megavatio instalado. Ahora, seguro varios de los asistentes tendrán algunos mitos que quisiera que viéramos acá. Y voy a pasar súper rápido por estos mitos, ¿cierto? Porque no es el objeto de la charla. El objeto de la charla, recordemos, es qué tenemos que hacer para prepararnos, ¿cierto? Entonces, para prepararnos primero es ver un problema. Colombia necesita energía. Necesitamos diversificar la canasta energética. Como necesitamos diversificarla, ojalá sea limpia. Y necesitamos alguna fuente que nos dé energía firme, ¿cierto? En esa diversificación. Ahora, luego vamos a ver para dónde va Colombia, qué se ha hecho y qué se tiene y para dónde vamos. Pero antes es importante entender una cosa de los mitos. Y es el primero, fabricación de bombas nucleares. Ese mito es cada rato a uno le dicen, venga, entonces vamos a poner una bomba nuclear. No, primero entendamos acá que el uranio, ¿cierto? De los isótopos del uranio, ¿cierto? Es el 230 y, digamos, la uraninita, que es de donde sale, o blenda, que es donde sale el óxido de uranio, que es el que se utiliza para la generación, está compuesto en cerca de un 99% uranio 238. Este no es el que se usa para generación eléctrica, ¿cierto? El que se utiliza para romperse, para ese proceso de fisión, que es el que produce
la energía es que apenas es el 0.7%. Para una planta de generación eléctrica, yo enriquezco el uranio al 3 o 4%, es decir, aumento la proporción de este uranio 235, la llevo al 3 o 4%, por esos lados. Pero para una bomba, yo requiero uranio enriquecido al 90%. Eso se hace en unas centrifugadoras. En otras palabras, el uranio que se utiliza para una planta, ¿cierto? O para un reactor de investigación como el que tenemos en Bogotá, ahí en la 50 con la 26, en el IAN, es totalmente distinto al uranio que se utiliza para una bomba nuclear. En otras palabras, no sirve el uranio que se utiliza en una planta, en una central nuclear de potencia o en un reactor nuclear de investigación para una bomba. No se puede, es imposible, no hay forma. Otra de las cosas que le dicen a uno normalmente es, venga, es que eso es súper peligroso, eso es súper peligroso. Veamos los datos. Dato mata relato, como decimos en la red nuclear. La nuclear tiene la cantidad de muertos por accidentes y por polución de aire cercana a la solar y la eólica. Accidentes graves y no los subvaloramos, fueron realmente graves. Chernobyl, con cerca de datos de la Organización Mundial de la Salud, los pueden buscar, con cerca de 50 muertos que dejó ese accidente, que muchos, y Fukushima, que no dejó pues muertos afortunadamente, si bien pues fueron accidentes graves. Sin embargo, cuando vemos acá la cantidad de muertos por carbón o por plantas de petróleo o diésel, ¿cierto? O por gas natural, supera con creces las de la nuclear, ¿cierto? Siempre preguntan, y ahorita vamos a hablar un poquitico de los residuos, ¿y qué vamos a hacer con los residuos? ¿Por qué la gente no se pregunta dónde están los residuos del carbón? Les voy a dar la respuesta, en nuestros pulmones. Los residuos de las plantas diésel, ¿dónde están? En nuestros pulmones. Los residuos de las plantas de gas, ¿dónde están? En nuestros pulmones. ¿Dónde están los residuos de las plantas nucleares? Están contenidos, están bien almacenados y hasta el sol de hoy no ha habido ni habrá un accidente con residuos nucleares. Los residuos nucleares no explotan, eso es otro mito. Los residuos nucleares no explotan y son sólidos, es decir, se pueden controlar relativamente fácil, ¿cierto? No son líquidos, pues como uno ve en los Simpsons y esas cosas, ¿cierto? Y adicional, pues como les decía ahora, la emisión de gases de efecto invernadero pues es también comparable a la solar y la eólica. Ahora, tocamos el tema de los residuos radioactivos. Cuando hablamos de los residuos radioactivos, hay un dato que es importante traerlo aquí a colación y es que 60 años de energía nuclear de todo Estados Unidos, es decir, de toda la historia de Estados Unidos, todos los residuos caben en una cancha de fútbol americano. Y es que cuando usted saca los residuos de una planta, usted va a la disposición final, va al almacenamiento final, cerca del 5%. El otro 95% o se recicla o se le hace un manejo de suerte que luego se pueda ya, digamos, aislar sin peligro para las personas. Es decir, no es, si bien es un problema, no es el gran problema. Es decir, todos los residuos nucleares de todo Estados Unidos, de toda la historia de Estados Unidos, que es el país que más megavatios instalados tiene de centrales nucleares, no porcentual, sino en valor absoluto, cabe en una cancha de fútbol americano. Y si miramos, es por qué, la razón es muy simple. Hombre, es que un pellet es más o menos del tamaño de una falange de un dedo, más o menos, y eso se mete pues en las varillas ¿cierto? Que se apilan acá en el combustible, tiene tanta energía como cerca de 1 tonelada de carbón. De hecho, Colombia tiene manejo de residuos radiactivos, son distintos a los nucleares, es decir, los nucleares son radioactivos, pero no todos los radioactivos son nucleares. Pero es decir, Colombia tiene ya un manejo de residuos radioactivos y están al lado del reactor. El reactor está por acá en la foto, no quedó en la foto, está por acá, y acá queda el depósito donde se almacena y se le hace un tratamiento responsable a los residuos radioactivos. Pero venga, ¿Colombia tiene residuos? Sí, claro, tenemos un reactor nuclear, pero adicionalmente tenemos medicina nuclear, tenemos minería, donde pues de la explotación de los minerales salen residuos,
tenemos la industria del petróleo y del gas, aplicaciones industriales y, hombre, tenemos otros de investigación. Es decir, quiero que nos llevemos en la cabeza un mensaje y es que no es un problema volumétrico, no es un problema de volumen, que qué vamos a hacer con todo ese montón de... No, es algo que se puede manejar, son residuos sólidos. Y para darles otro dato importante, es todo el combustible nuclear de todas las plantas nucleares del mundo, desde que existe la energía nuclear, es decir, desde 1951, con el Pile 1, que fue el primer reactor nuclear, hasta el sol de hoy, si yo cogiera todo ese uranio almacenado, equivaldría en volumen al carbón que importó Alemania en el 2024. O sea, podemos ver esas equivalencias. Ahora, otro de los mitos. No, los sobrecostos. Eso tiene unos costos altísimos. Y lo voy a decir ciertamente. El CAPEX puede ser alto, sí. Sin embargo, el costo nivelado, que es como se miran o se deben de mirar las tecnologías nucleares, es muy competitivo. Y voy a hacer aquí un acercamiento, si me lo permite. Acá se puede ver la comparación de la nuclear, el costo nivelado. ¿Qué es el costo nivelado? Voy a recordarlo. En el numerador ponemos el CAPEX, o sea, cuánto vale instalar la planta, de hecho de forma coloquial, y el OPEX, o sea, cuánto vale operar la planta durante toda la vida útil, que es cerca de 60 años o más o menos, y en el denominador la cantidad de energía. El CAPEX es muy alto, eso nadie lo va a poner en duda, así es. El OPEX es muy barato, como vamos a ver ahora, y en el denominador la cantidad de energía que produce es muchísima, más que cualquier otra energía, ¿cierto? Entonces, vemos que estamos hablando de entre 50 a 70 dólares por cada megavatio hora, es una bastante competitiva, inclusive es, yo señalo, se me desactivó bueno, inclusive es competitiva, por ejemplo, con la eólica offshore, como decíamos ahora, pues, hoy está costosa, o digamos la que se pone en las casas, ¿cierto? Ahora, si miramos la razón de eso, está muy atado a un alto factor de planta, ¿cierto? La nuclear está hecha para estar prendida 24 horas, 7 días a la semana. ¿Y cómo es eso? Hombre, es que la estructura de costos es muy distinta. En una planta nuclear, la inversión para poder configurar este costo nivelado es muy alta. Es esto que está en azulito que estoy poniendo acá. Sin embargo, el AOM es más bajo y los costos del combustible, pues hombre, también son más bajos, que es distinto a una planta de ciclo combinado donde digamos, la inversión inicial puede ser baja, ¿cierto? Pero ya los costos del combustible y el costo del combustible y de la OM, pues son mayores, ¿cierto? Ahora, ¿eso por qué? ¿Dónde están los costos del CAPEX en la nuclear? Y hay un estudio muy bonito, ojalá tengan la oportunidad de leerlo, donde muestran que la cantidad de los costos de la nuclear, de hecho esto merita un acercamiento, si me lo permiten, está en los costos indirectos, ¿cierto? En servicios de oficina, en la supervisión de campo, entonces, a lo que están tratando de hacer, y si miramos, esto es lo que les pega más al CAPEX de la nuclear, esto es lo que le pega más al CAPEX de la nuclear, si miramos bien, eso es a lo que le están apuntando con los pequeños reactores modulares. En la M, en los SMR, en la M, en la modularidad, es donde está la real innovación de este tipo de reactores. ¿Por qué? Porque al poderlo fabricar en serie en fábrica, me voy a ahorrar un montón de servicios o de costos indirectos que hoy me están afectando el costo final del reactor. Y a eso es lo que le están apuntando. En ese estudio, ojalá pues tengan la oportunidad de leerlo. Ahora, si miramos acá, el ECOE, que es el costo nivelado, va a también depender de los costos financieros. Entonces, un atraso en el proyecto, un mayor tiempo que esté el proyecto en construcción, pues obviamente va a tener un mayor costo, pues el proyecto, ¿cierto? Al final. ¿Y eso por qué? Pues por los costos indirectos que acabamos de ver. Ahora,
Usted dirá, no, pues que eso es hiper caro. Ve a Estados Unidos, les traje esta tabla que yo creo que también amerita hacerle un acercamiento, si me lo permiten. Aquí hay pues, varios proyectos. Como podemos ver, la tecnología nuclear, si uno mira, por ejemplo, Bocle, que es con la que hablan, por ejemplo, en el informe de Lazar, cojan un punto y con ese pues tratan de extrapolar para toda la tecnología. Dicen cerca de 12 millones de dólares por cada megavatio, o 12 mil dólares por kilovatio. Pero cuando usted mira países como Rusia, Corea, este Baraka que entró hace poco, fue construido por coreanos. Si usted mira plantas de China, usted dice, los costos ya empiezan a ser competitivos. Es decir, la industria nuclear hoy no es uniforme, no es lo mismo comprar un reactor en Estados Unidos que en Francia, que en Corea, que en Japón, que en China. Sin embargo, como toda tecnología, eso tiende a uniformizar, a ser uniforme. Y ustedes aquí lo van a entender muy fácil. Es como si habláramos de los paneles solares. Hoy, los paneles solares, si usted compra un panel en China o en Alemania o en España o en Corea, más o menos la misma tecnología, más o menos. Cambian algunas cositas, pero en términos generales es como lo mismo. La nuclear no. La nuclear sí va a depender de quién. Ahora, los costos, estoy seguro que los costos de los gringos va a bajar, de eso no me cabe duda, porque ellos van a ser competitivos, ellos quieren, si alguien que sabe hacer negocios son ellos, entonces van a bajar. Entonces, mirando estos precios, digamos que podemos desmitificar, no que todos son muy caros, porque vea cómo salió de cara Bocle, ¿cierto? Creo que no es un punto, no habla más que varios puntos, como lo vamos a ver ahora. Muy bien, vamos a entrar brevemente al tema de las ventajas. Como decía ahora, pues hombre, es una generación continua y estable, tiene del listado, pues tiene el factor de planta más alto, es amigable con el medio ambiente. Cuando uno mira la cantidad de materiales que se están utilizando para construir por cada teravatio hora, ¿cierto? Cada una de las tecnologías, pues hombre, la nuclear tendrá concreto y steel, pues, hierro, pues, que está, pues, ¿cierto? Es el que menos tiene, pero comparado con la solar por cada teravatio hora. Y el uso del suelo, pues creo que también no es un misterio que la eólica pues requiere grandes cantidades de espacio que comparado con la nuclear, pues digamos tiene una ventaja, ¿cierto? Digamos acá el impacto a comunidades es muchísimo mayor, lo mismo la hidroeléctrica o la solar, ¿cierto? Porque necesito impactar muchas comunidades, mientras que en la nuclear, pues hombre, vos puedes tener mucha megavatios hora en muy poco espacio. Ahora, otro de los mitos, lo quiero poner acá pues, como una de las ventajas, pero también es un mito, es que eso demora muchos años. Señores, la nuclear tiene un periodo de construcción cerca, una media de 7,5 años. Los nuevos reactores, los SMR, los modulares, la apuesta es bajarlo a 3 o 4 años. Entonces, cuando alguien trata de decir, no, es que pues una planta nuclear, eso son 10, 15, 20 años, ¡pum! Va y saca un punto. Y se vea, es que esta planta se demoró 15 años. Entonces, por lo tanto, todas, cuando la media de la construcción de un reactor nuclear de generación 2, o inclusive algunos de los de 3, está durando cerca de 7 años más o menos, ¿cierto? Con los nuevos reactores va a ser cercano a los 3 o 4 años. También una de las ventajas que tienen los reactores es que dependiendo, como les decía ahora, no todos los reactores son iguales. Hay muchos tipos de reactores y eso da para un curso completo, textualmente da para un curso completo, inclusive hasta para 2 o 3 de tipos de reactores, y es que los reactores se van a utilizar, hay tipos PWR, BWR, hay de alta temperatura que se utilizan, por ejemplo, para hidrógeno, para desalinización, ¿cierto? Entonces, hay múltiples aplicaciones atadas a la energía nuclear relacionadas con el tipo de reactor. Pero muy bien, venimos acá no a hablar de reactores nucleares,
sino hablar del marco político y regulatorio y en qué estamos. Entonces, ahora sí empezó, como decimos, la salsa aquí. Y vamos a hablar de Colombia, si está preparada o estamos de taparrabos todavía con la nuclear. Entonces, vamos a resolver eso. Entonces, para empezar con eso, vamos a hablar de la ley 1715. Acá esa ley es súper famosa en el sector eléctrico y habla, ojo pues, ya aparece la nuclear como una fuente no convencional de energía. Las fuentes no convencionales de energía se consideran a la nuclear y a las renovables, ¿cierto? La renovable, la eólica, la solar, etc. Pero la nuclear es una fuente no convencional de energía. Lo pueden buscar, pues ahí está en la... ¿Y qué nos da esto? En el artículo 2 se dice que los equipos y servicios para las fuentes no convencionales de energía, donde, repito, está la nuclear, están excluidos de IVA, pero adicionalmente tiene una exención de derechos de importación en el artículo 13, pero adicionalmente el artículo 14 habla de una depreciación acelerada. Es decir, hoy la nuclear tiene esos beneficios. Pero venga, Colombia sí tiene algo de normatividad o... Pues sí, David, vos acá me hablaste de la ley 1715, listo, chévere, pero es que no tenemos normatividad, nada más alejado de la realidad. Colombia hoy cuenta con un marco normativo, el decreto 0381 del 2012, donde dice, venga, es que el Ministerio de Minas y Energía es el competente para, para varias cosas. Lo primero es adoptar la política nacional en materia de nuclear, dicta las normas y reglamentos, atiende los compromisos de salvaguarda de acuerdo a los compromisos que ya ha firmado Colombia, hace la contabilidad y registro de material radiactivo que tiene el país y adicionalmente es el que promueve el cumplimiento de normas. Es decir, desde el 2012 el Ministerio de Minas y Energía tiene esto. Pero bueno, bacano eso, muy chévere. Pero ¿qué más tiene el país? Tiene una serie de resoluciones que no voy a entrar acá a leer, ¿cierto? Obviamente no es el objeto, simplemente yo quiero que se lleven este mensaje. Tenemos regulación para licenciamiento e importación de materiales, tenemos una resolución para la gestión de desechos radioactivos, tenemos un reglamento de protección y seguridad radiológico, tenemos una resolución para el transporte seguro de materiales radioactivos, es decir, Colombia no está en pañales, ¿cierto? Colombia no está en pañales. Y de hecho, el año pasado, en agosto, el Ministerio de Minas y Energía actualizó el reglamento de transporte y seguro de material radioactivo. Es la resolución 40306 del 15 de agosto del 2024. Es decir, el país se ha venido moviendo en esa dirección, ¿cierto? Se ha venido moviendo. Y esta resolución pues habla del transporte aéreo, terrestre, implementa algunas recomendaciones que da el organismo, habla de cómo hacer esa producción de embalaje de material radioactivo para hacerlo de manera segura, habla del monitoreo para la trazabilidad del material que se está transportando, define algunos enfoques para los niveles de riesgo. Bueno, también obviamente hay que tocar el tema de robo y cosas pues malintencionadas y los requisitos para la participación en el transporte. Es decir, Colombia tiene ya en normativa, tiene resoluciones para el manejo de material radioactivo. Recordemos, todo material nuclear es radioactivo, pero no todo material radioactivo es nuclear, ¿cierto? Eso es importante. También Colombia tiene tratado de Clatecolmo, ¿cierto? Que prohíbe, lo firmó en el 72, que prohíbe pues armas nucleares. También Colombia es adherente o firmante mejor al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares desde el 86, a la prohibición de completar ensayos nucleares, es decir, ya somos un actor internacional. O sea, al firmar estos tratados internacionales, Colombia no está en taparrabos en el tema de nuclear, ¿cierto? Tenemos firmantes de una convención de pronta notificación de accidentes nucleares, de protección de materiales radiológicos y otra cantidad. Eso está en la página del ministerio, quien lo quiera, o me escriben y se los mando. Pero adicionalmente, Colombia ya es miembro del Organismo Internacional de Energía Atómica desde 1960 y pertenece al ARCAL, que es el Acuerdo Regional de Cooperación
para la promoción de ciencia y tecnologías nucleares en América Latina y el Caribe desde el 98, pero entró en vigor desde el 2009. Es decir, Colombia ya tiene algunas cosas, es firmante internacional y somos entonces activos en este ecosistema. Adicionalmente, tenemos para el tema de la gestión de residuos, de desechos radioactivos en Colombia, tenemos una política de esa gestión donde, palabras más, palabras menos, pues se habla de cómo se hace una gestión sostenible de esos desechos radioactivos. En Colombia está prohibido la importación de material radioactivo o nuclear, perdón, material nuclear, desechos nucleares, es lo que está prohibido. De desechos radioactivos, Colombia no los puede hacer, porque recuerda, entonces Colombia entonces va a empezar a importar un montón de desechos, no, está prohibido. Y digamos, como pueden ver, a partir de esta política, pues el país ya está dando pasos. Pero adicionalmente, el COMPES 4075, perdón, del 2022 ya le dice al Ministerio de Minas y Energía que entre el 2023 y el 2025 evalúe el papel potencial de la energía nuclear como una tecnología alternativa para la transformación energética. Y ya lo ha venido haciendo. Y entre el 2024 y 2026 le dice al Ministerio de Minas y al Servicio Geológico Colombiano que hagan un análisis para tomar posición frente a la energía nucleoeléctrica. Y es así como ya ha habido, esto es una foto de una de las reuniones donde estaba el sector eléctrico, etcétera, sector académico, obviamente pues el ministerio, bueno, dándole cumplimiento a este COMPES, ¿cierto? Es decir, el país recientemente ha venido despertando en este tema, tanto es así que en el Plan Energético Nacional 2022-2052, en el que está próximo a salir 2024-2054, hay escenarios donde la energía nuclear aparece a partir del 2035, hay un escenario que a partir del 2035, bueno, o del 2038, para el país. 2035 es mañana, es en 10 años, es en 10 años, o sea, eso es mañana. Y ya hay, en teoría, ya habría una planta. Entonces, hay que empezarnos a mover en esa dirección. Y es que hay que movernos en esa dirección, tanto así que el 16 de diciembre del año pasado se radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley Átomos para la Vida, ley nuclear, conocido como la ley nuclear. Esta ley nuclear, ¿qué es lo que hace? Pues hombre, básicamente crea una Agencia Nacional de Seguridad Nuclear, habla sobre el manejo de los residuos nucleares y tiene la única ley nuclear en el mundo que tiene una perspectiva de género. Es decir, es una ley de avanzada, esta ley fue construida inclusive de la mano en cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica, está para debate, para primer debate en este primer semestre del 2025 y bueno, esto es un hito bastante importante pues para el país. Fue presentada por, eso es lo bonito y creo que vale la pena comentarlo, tanto por la bancada de gobierno como la bancada de oposición, ¿cierto? Es decir, no lleva un tinte político, si bien pues creo que puede haber distintas opiniones entre la audiencia, pero el hecho es que va firmada tanto por la bancada de gobierno como por la bancada de oposición en la Cámara. Muy bien, ahora, en cuanto a infraestructura y capacidades técnicas, el país, ¿cómo está? ¿Cierto? Ya lo he dicho, Colombia tiene un reactor nuclear desde 1965. Por temas de tiempo, pues no voy a contar la historia del reactor. Queda en la 50 con la 26, ¿cierto? Aquí vemos ya la consola modernizada. Es un reactor que aquí podemos ver la vasija, vemos aquí el núcleo, el reactor. Es un reactor de pileta abierta, ¿cierto? O sea, es decir, ya hay técnicos y personas muy buenas, muy capacitadas, digamos, a cargo de este reactor que está en el Servicio Geológico Colombiano y que está pues ahí en pleno corazón de Bogotá. Adicional a eso, o sea, tenemos también una instalación de desechos radiactivos que les mostraba ahorita al principio de la charla, que es esta,
donde aquí pues hay otra serie de fotos donde se hace la gestión de los desechos radiactivos, se hace desde muchas décadas, se hace un almacenamiento transitorio de esas fuentes radiactivas y se hace una caracterización por espectrometría gamma de esos desechos radioactivos. Pero entonces dice, bueno, por ahí desde el sector gobierno se está moviendo, ya hay una recirculación, está la ley nuclear, tenemos una instalación del reactor nuclear, tenemos una instalación para la gestión de esos desechos. Bueno, ¿y el sector privado qué? Señores, les tengo una información. 296 empresas están autorizadas por el Servicio Geológico Colombiano para el material radioactivo. ¿Pero qué tipo de empresas son? Empresas que hacen gammagrafía industrial, importación y distribución de elementos radioactivos, instalan y hacen mantenimiento de tecnología radiactiva, medicina nuclear para medidores fijos y medidores móviles, perfilaje y registro de asuntos radiactivos, producción de radionucleico y radiofarmacia, muy importante este tema, radioterapia, transporte. Es decir, no, 296 empresas están en el país. Bueno, ¿y el capital humano qué? Ya vamos a ir terminando, nos quedan pocas diapositivas ya, pero creo que esta parte es bastante importante porque, listo, hay empresas, está el reactor, bueno, hay mucha cosita. ¿El capital humano qué? ¿Cierto? Ya vamos para hay un diplomado en energía nuclear de la Universidad de Antioquia. Esta es la foto de la primera corte, algunos estudiantes aquí. Esa corte fueron cerca de 50 estudiantes. Esta es una foto en ciclotrón, Colombia, donde fuimos a conocer el aparato. Y la segunda corte, aquí vemos una foto de una visita que se hizo al reactor nuclear, terminando pues el diplomado, ¿cierto? En esta versión hubo cerca de 100 y pico de estudiantes, entonces son personas que ya se están preparando. Adicionalmente, existe la red nuclear colombiana, súper importante que entren a visitarla. En la red nuclear colombiana es una entidad sin ánimo de lucro que lo que pretende es promover y desmitificar el uso pacífico de tecnologías nucleares. Estamos en todas las redes sociales, sin, creo que no me escapa ninguna. Y adicionalmente, también se ha venido el foro por la Universidad Javeriana, hizo un foro de tecnologías nucleares con Ruta N y la IEEE, se dieron charlas de energía nuclear. En la Universidad de Antioquia ya hay una cátedra en ingeniería en energía e ingeniería eléctrica específicamente sobre energía nuclear. La Universidad Nacional, esto es una foto que tomamos al final de un curso completo sobre energía nuclear, donde se habla de reactores. Entonces son muchachos que ya se están formando para lo que se viene en el país. O sea, en la Nacional, la de Antioquia, y sé que hay otras universidades ya pensando en eso, se están formando esos muchachos. Estos muchachos que, de hecho, he sabido de varios que ya están pensando en hacer sus estudios de maestría y doctorado por fuera del país para luego venir a aportarle a este ecosistema. Y la Universidad Nacional está organizando hace bastante tiempo, sino que, digamos, los asuntos burocráticos a veces son complejos, pueden ser más complejos que la física nuclear. Se está creando un posgrado en reactores nucleares, ¿cierto? Va bien, y bueno, digamos, no ha salido en el momento que lo pensábamos, pero ahí sigue gestiones administrativas este primer posgrado en reactores nucleares, que dicho sea de paso, va a ser en modalidad mixta, porque lo que hablábamos, nada nos ganamos con que quienes sepan y vayan a conformar el ecosistema nuclear estén ubicados en Medellín o en Bogotá. No, necesitamos que estén en Barranquilla, Cali, Ibagué, Medellín, La Guajira, bueno, qué sé yo, ¿cierto? Como parte de este proceso de difusión, también el año pasado, en noviembre, en Colombia se hizo el primer Congreso de Energía Nuclear. Este Congreso Nuclear se llenó todas las expectativas, las superó. De hecho, tocó poner sillas afuera, ahí les cuento infidencias, porque se llenó. ¿Y quiénes patrocinaron eso? Nada más y nada menos pues que el patrocinador oficial fue EPM, bueno, Hitachi, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Eléctrica, la Cámara de Comercio,
es decir, considero, fíjese, a lo que voy es que hay, ya se está moviendo desde todos los sectores. Pero bueno, la pregunta es, bueno, ¿y cómo arrancamos? Ya, la respuesta es, ya arrancamos, ya arrancamos. Les acabo de mostrar acá todo un panorama que el país ha venido recorriendo y que tenemos que ahora ir sumando, que se vuelva como una cosa exponencial. Y de acuerdo a lo que dice el milestone de la Agencia Internacional de Energía Atómica, desde que un país toma la decisión de entrar para la energía nuclear hasta que la planta está andando, son de 10 a 15 años. Es decir, 2035, para la primera planta nuclear de Colombia, tenemos que arrancar ya de forma decidida. Y yo creo que lo estamos haciendo, ¿cierto? Ahora, ya voy a ir terminando. Me quedan 3 diapositivas. Hay 2 formas digamos, usted dirá, bueno, ¿y la plata qué? ¿Cierto? Usted me dijo ahorita que el CAPEX era muy alto, necesito esa plata. Pero hay 2 formas, públicas y privadas, en el mundo, en el mundo. En el mundo se utilizan los dos esquemas. Cuando hablo de los públicos, es que el gobierno directamente lo financia con alguna de sus empresas, ¿cierto? Con alguna de sus empresas, y donde el gobierno va a operar, y eso es una deuda de bajo costo. Pero en la parte privada también hay experiencias a nivel global de que privados se meten, ¿cierto? Debe ser obviamente una gran empresa con un músculo financiero pues importante por el tema del CAPEX, pero o también lo hacen como, digamos, un convenio entre varias empresas. Una buena noticia, a partir del COP28, que 22 países firmaron que iba a meterse al tema iba a triplicar la capacidad nuclear de su país a 2050. A raíz de eso, 13 bancos del mundo, de los más grandes del mundo, dijeron, listo, nosotros también vamos a arrancar a promover todo y a hacer préstamos y a meternos a financiar todo lo que tenga que ver con nuclear. Aquí están las imágenes de los bancos que entraron a eso. Es decir, ya, de hecho, hace poco Bancolombia lo publiqué en mis redes, me pareció chévere, está mirando el tema, ¿cierto? Entonces se puso ahí un artículo, ¿cierto?, sobre el tema de la energía nuclear, me parece bonito. Lo que sí es claro es que sin lo que llamamos la licencia social, y para eso es que estamos desmitificando y estamos llegando a todos los espacios posibles, no vamos a poder hacer nada. Y eso es una buena noticia, y es que una encuesta de opinión pública que se realizó en Estados Unidos dice que ya, digamos, ha cambiado esa percepción negativa de la energía nuclear, y lo vemos así en varios países, ¿cierto? China, Rusia, Emiratos Árabes, la India, Suecia, Filipinas, Francia, Estados Unidos, Sudáfrica, donde, digamos, este valor que está acá son, digamos, fuerte, ya muy, muy fuerte digamos, la aceptación, ¿cierto? Entonces, digamos, esta aceptación, ya aquí es strongly support, pues muy, muy, muy fuerte eso. Ahora, en Colombia habrá que hacerlo. Y ya, finalmente, creo que se está haciendo la tarea, el gobierno crear normas y la ley nuclear, pues digamos que el sector público eso se está haciendo. En la academia se están formando los profesionales, o sea, estamos haciendo esa tarea. En la industria, invertir en estudios y proyectos. Sé que hay industrias que ya se están movilizando en ese sentido. A la ciudadanía, informarse y participar. Digamos que también eso se está dando. Si miran estas 4 cosas, hoy se están dando en mayor o menor medida, pero ya se están dando en Colombia. Por eso la pregunta es, ¿qué hacer para prepararnos? Creo que he resuelto en parte esa pregunta. Y ya con esos mensajes finales termino. Colombia tiene que diversificar su matriz, como lo veíamos al principio de la charla. La nuclear es una opción viable y es segura. Se requiere una regulación e inversión y formación. Necesitamos esos nuevos profesionales y va a depender de una preparación hoy. Todo lo que hagamos hoy es lo que nos va a traer a futuro. Eso era todo. Estos son mis correos por si alguien me desea escribir o mi LinkedIn. Y bueno, muchísimas gracias y quedo a su disposición por si hay alguna
alguna pregunta. Tenemos varias preguntitas acá. Tenemos varias preguntitas en el chat. Vamos a responderlas muy puntualmente algunas, ya que estamos bastante corticos de tiempo. Ha sido un encuentro bastante interesante, mucha información, que merece una segunda parte, claro que sí, para seguir conversando de este tema tan interesante y que importa a toda la comunidad por acá. José Carlos Acosta nos pregunta, ¿cuál es la principal razón que la tendencia en Europa fuese el apagado y desmantelamiento de centrales nucleares? Buena pregunta, y eso es una de las cosas que la gente dice, no, es que Europa se está saliendo. No, fue Alemania, se salió, tuvo que ver con un asunto político. Angela Merkel, bueno, digamos ahí no meteríamos en asuntos políticos. La cosa es que fue Alemania. Hoy inclusive el otro país que iba a salirse, pero que está posiblemente echando para atrás, es España. Digamos, hay un movimiento que está echándose. El resto de países no, de hecho están entrando antes con más fuerza. Italia está con un plan que ni se diga. Polonia está entrando fuertemente. Entonces no es Europa. Y de hecho, recientes noticias que las pueden buscar. De hecho, hace poco estaban en elecciones en Alemania, donde es altamente probable que Alemania retome la senda nuclear con reactores nuevos. De hecho, por ahí vi una noticia y eso me llamó la atención. Y era, no, es que Alemania no es que se haya salido. Es que simplemente nosotros queríamos quitar esos reactores viejos porque nos vamos a ir con las tecnologías nuevas, ¿cierto? Digamos, son visiones, pero realmente el mundo se está moviendo hacia la nuclear. Ok, muchas gracias, ingeniero. También nos preguntan por acá, ¿el volumen es de ir el tamaño por central de los residuos es grande? Un ejemplo en kilos en M3. No sé si está bien formulada la pregunta, pero si usted comprende. Voy a tratarla de entender. Voy a tratarla, está compleja la redacción. Como les mostraba al principio, la densidad energética del uranio es muy alta, Entonces, la cantidad de energía que se saca por cada gramo es muy alta. Comentaba que si yo cogiera todos los residuos nucleares de todo Estados Unidos en toda su historia, cabe en una cancha de fútbol americano. ¿Por qué? Porque nada más alejado de la realidad que pensar barra quemada, barra enterrada, nada. Esas barras se sacan, se les hace un manejo a los distintos residuos, ¿cierto? Hay muchos tipos de residuos materiales que están ahí dentro de esa barra, se le hace un manejo, se reciclan muchos, se reutiliza otro tanto y solamente cerca del 5% es que se dispone ya a una disposición final. Volumétricamente no es muy alta. Ok, perfecto. Vamos a pasar a otra donde la misma persona nos consulta. ¿Las aguas utilizadas en el proceso de generación de energía nuclear se vierten libremente en los cuerpos de agua? ¿Tienen trazas radioactivas? Absolutamente no. Eso es no, digamos que por el tiempo no pude mostrar acá cómo es, digamos, el esquema del flujo de agua dentro de los reactores. Voy a hablar, por ejemplo, de los reactores, los PWR, ¿cierto? P de papá, WR, lo pueden buscar en internet, hay mucha información de ellos. Cerca del 80 y pico por ciento de los reactores del mundo son de este tipo de tecnología. El agua que está radiada, está encerrada en un circuito, ¿cierto? El agua que nosotros vemos que se emite por las toberas es agua totalmente limpia. Esa agua lo único que hizo fue condensar el agua que pasó por la turbina que no tenía radiación. El agua, en los tipos de reactores BWR, el agua que pasa por la turbina podría estar radiada. Sin embargo, el agua que sale de la planta en ningún momento tiene trazas de radiación. De hecho, dato mata relato, hay más radiactividad que no es dañina per se. Hay niveles de radiactividad que, digamos, empiezan a ser dañinos. Todo radia, ¿cierto? Todo está radiando.
pero la radiación ionizante, la que nos debería preocupar, pero si usted coge un Geiger y va afuera de una planta de carbón, tiene más radiactividad que una planta nuclear. En una planta nuclear hay sensores donde se constantemente 24/7 se está monitoreando cada parte de que no vaya a haber fuga de radiactividad y digamos que los protocolos son extremadamente estrictos. Ok, listo. Muchísimas gracias. Vamos cerrando entonces por acá este encuentro, bastante provechoso, con muchísimas dudas. Merece una segunda parte de este webinar. Bueno. Les recordamos que vamos a estar desde ASIEM Atlántico, lanzando un diplomado de energía nuclear también para el próximo 20 de marzo. Los que estén interesados, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes como ASIEM Capítulo Atlántico en Instagram, en LinkedIn y en Twitter también. Entonces, muchísimas gracias, ingeniero David, Muchas gracias a ustedes por su presencia y brindarnos gran parte de su conocimiento en este encuentro. Entonces, espero que nos veamos en una próxima ocasión también. Claro, muchísimas gracias a todos los asistentes por sus interacciones, sus dudas y preguntas en el chat. Que estén muy bien. Hasta luego.